esta película se documenta la guerra de Vietnam en las voces de estadounidenses que estuvieron ahí. Contiene videos caseros y grabaciones de archivo recolectadas a nivel mundial y presentados en alta definición. Muchas escenas son gráficas. Se recomienda discreción al televidente. ¡Hay que sobrevivir! Estuve en la Segunda Guerra Mundial y sufrí. ¿De qué se trata? ¡Es un engaño! Yo tengo un hijo que se unió al ejército. Por más de 10 años. Luchamos porque debemos luchar. Si vamos a vivir en un mundo... Más de 2,5 millones de estadounidenses lucharon en Vietnam. No se trata de la guerra que conocemos. No retrocederemos. Sino la que ellos lucharon. Una guerra cambiante, 1969-1970. En la primavera de 1969, 4 años después de que el primer equipo de combate terrestre llegara a Da Nang, había más de 500,000 de tropas estadounidenses en Vietnam. ¡Avancen! ¡Muévanse! Pero la guerra que una vez reunió a la gran mayoría de la milicia estadounidense había cambiado drásticamente. ¡Tengan cuidado! Los años de frustración debido a la estrategia militar que se enfocaba en los cuerpos enemigos, en vez del territorio, causaron la caída del apoyo público. ¡Fuego! Y por primera vez, los soldados estadounidenses en Vietnam sintieron los efectos del movimiento en contra de la guerra en su país. Junio de 1969. 36.084 estadounidenses murieron en Vietnam. Solo 35% de la población seguía apoyando la guerra. Tras hacer campaña bajo el lema Paz con Honor, 6 meses después de tomar el cargo, el presidente Nixon se reunió con el presidente de Vietnam del Sur, Nguyen Van Thieu, y anunció que concluiría la participación de Estados Unidos en Vietnam. Luego de 5 años, en los que más y más estadounidenses fueron enviados a Vietnam, finalmente llegamos al punto en que podemos empezar a traerlos a casa. Entonces, la milicia estadounidense comenzaba el largo y complicado proceso de retirar sus tropas y entrenar a los soldados de Vietnam del Sur para asumir la responsabilidad del combate. La estrategia se llamó vietnamización. Base Jim de apoyo de armas, primavera de 1969. Nuestras mentes y corazones no están aquí. Están en casa, donde deberíamos estar. Don DeVore, de 24 años, fue artillero de la primera división de infantería ubicada en la base Jim al norte de Saigón. 9 meses atrás, DeVore supo que sería reclutado al mismo tiempo en que su esposa supo de su embarazo. El otoño pasado, cuando supe que mi esposa estaba embarazada y que iba a ser reclutado, recuerdo haber sentido ganas de vomitar. Era una sensación muy terrible. No tenía ganas de ir al servicio, no tenía la intención de ir a Vietnam. Todos teníamos la misma misión, acabar con eso y mantenernos a salvo para regresar con nuestras familias. Porque todos queríamos irnos de inmediato. Ninguno quería ser el último en morir por una causa perdida: Vietnam.
región delta del río Mekong. Todos estamos al borde. Ya es malo que estemos en medio de esta porquería. Pero además tenemos que ocuparnos de las Fuerzas Armadas de la República de Vietnam. Gary Benedetti, de 24 años, era timonel de la armada que patrulla los ríos. Como parte de la vietnamización, él y sus marineros entrenaron a los soldados de Vietnam del Sur para operar botes y armamento estadounidense en el delta del Mekong. Con casi 5.000 kilómetros de ríos, corrientes y canales enredados, el delta es una versión acuática de la ruta Ho Chi Minh, usada por los soldados enemigos para movilizar soldados, armas y provisiones hacia el sur. Además, es el hogar de más de la mitad de la población de Vietnam del Sur, con un estimado de 8 millones de personas, y produce casi el 70% del arroz del país, lo cual la hace una de las áreas más luchadas en Vietnam del Sur. No sé cómo se supone que les enseñemos a estos sujetos para reemplazarnos. Llevamos años recorriendo estos ríos tratando de detener al Vietcong, y todavía nos cuesta. Si me lo preguntan, desde mi perspectiva y desde la de muchos con los que he trabajado, no parecía una buena idea. Se trataba de falta de conocimiento sobre el barco. Los traían desde los arrozales, sabían disparar. Los granjeros saben disparar y arreglar tractores, pero ellos no tenían tractores, sino búfalos de agua. Ponerlos a manejar maquinaria no es posible. Y menos aquí, en medio de esto. El Vietcong nos hace emboscadas cada vez que puede, y en esos casos debemos usar todas nuestras armas solo para detenerlos. ¡Fuego! ¡Hay que acabar con esas ratas! ¡Atacar! 5-3, 5-3. ¡Ataquen! ¡Continúen así! ¡Atacando! Que se olviden de ganar. Tendrán que usar todos sus recursos para sobrevivir. Hola, papá, es Debbie. ¿Cómo estás hoy? Solo quería... Hola, papá. Es David. Quería contarte algunas cosas que han pasado, pero son demasiadas. Quisiera verte, por eso te escribo. Bueno, nos vemos. Adiós. Recuerda que te amo con todo mi corazón y te extraño con todo mi corazón. Espero que nunca más tengamos que separarnos. Ya quiero que termine la guerra. Cuídate. Te amo. Ben, el esposo de Ann Purcell, estuvo perdido en acción en Vietnam por 1 año y 1 mes desde que derribaron al helicóptero en que iba. Desde entonces, ella y sus 5 hijos no tuvieron contacto con él ni información alguna si seguía vivo o no. No he oído las grabaciones de Ben desde que desapareció. Es demasiado doloroso. Sin embargo, no dejo de pensar en él. Muchos días me cuesta salir de la cama. Si no fuera por los niños, creo que ni me molestaría en hacerlo. Cuando el contacto militar me llamó y me preguntó si podía visitarme, le dije que sí. Entonces vino y me dio un pedazo de papel. Decía que el estatus de mi esposo había cambiado de perdido en acción a prisionero de guerra, porque un soldado del Vietcong había sido capturado y tenía los papeles de interrogación de los hombres que estaban a bordo del helicóptero. Cuando salí a decirles a los niños, de repente me sentí abrumada con la pura y simple belleza del día. Era como si ese último año hubiera visto el mundo a través de un manto gris. Pero ahora, finalmente, el gris se había ido. Por supuesto, sabía que eso no significaba que Ben seguía vivo. Mucho pudo pasar en ese año, pero aún así, sentía que tenía algo a que aferrarme. Tenía esperanzas.
No hay palabras para describir este lugar, pero Woodstock es un lugar salvaje y extraño. Cada minuto que pasa es asombroso. El mundo de Don DeVore cambió rápidamente. 3 días atrás estaba en Vietnam. Regresó de emergencia porque su esposa dio a luz antes de lo esperado. Ella y el bebé están bien, pero su somnolienta ciudad natal sufrió un gran cambio. Estuve en la ruta 17, parecía un estacionamiento. Pensé que era un accidente o algo así, pero había tantos autos que no podía creerlo cuando encendí la radio. Estaban reportando sobre Woodstock. Y llamé a algunos amigos que vivían cerca y algunos vinieron y dijeron, vamos a Woodstock. Well, come on, all you big strong men. Uncle Sam needs help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books, pick up a gun. We're gonna have a whole lot. Exceptuando el hecho de que era el único con pelo corto, sentí que encajaba mejor aquí que en Vietnam. Nunca me familiaricé con Vietnam. Son 2 mundos muy distintos. Y aunque trataba de olvidarme de todo, sabía que nada de eso duraría. En unos días, cuando mi permiso acabara, Woodstock, mi familia y mi nuevo hijo serían un recuerdo distante. Porque estaría de vuelta en Vietnam. Los días aquí son iguales a como eran antes de irme. Enviábamos ronda tras ronda por horas. Luego nos sentábamos a esperar, totalmente aburridos, hasta que volvíamos a empezar. Detengan el fuego. Tras una semana en Estados Unidos, DeVore regresó a la base Jim. Él y sus soldados se enteraron de que el líder comunista de Vietnam del Norte, Ho Chi Minh, había muerto. Dicen que debería haber un cese al fuego en honor de Ho. Pero por lo que pasó en Año Nuevo, un cese al fuego no significa nada. Tenemos un problema, Nuestras unidades en el campo han perdido artillería de refuerzo todo el día. Disparamos miles de rondas en las últimas horas. Como todas las bases de apoyo de armas, la base Jim provee artillería para las unidades de infantería de Estados Unidos o Vietnam del Sur. Cuando las tropas son atacadas, dependen de las bases cercanas para sobrevivir. ¡Fuego! ¡Avancen! Al atardecer las cosas se calman, pero siempre estamos alerta. No es sorpresa que las fuerzas enemigas atacaran mayormente de noche, bajo el manto de la oscuridad. Las bases de apoyo de armas, como la base Jim, son objetivos principales, y al ser inmóviles, el Vietcong tiene tiempo para detectar sus debilidades. Vengo a relevarte.